Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar el concepto de ácidos y bases fuertes y también vamos a explicar el concepto y la definición de pH. Inicialmente vamos a definir qué es un ácido y qué es una base. En la literatura existen varias definiciones. La que se va a emplear aquí es la que se conoce como la de Bronsted-Lowry. Para un ácido se define entonces como una sustancia que se ioniza o se disocia en una solución acuosa para formar iones H+. Esos iones H+, también los solemos llamar protones. ¿Por qué? Recordemos que el átomo de hidrógeno es un átomo que en el núcleo tiene un protón que es positivo y alrededor de ese núcleo hay un electrón de carga negativa. Recordemos también que el átomo de hidrógeno no tiene neutrones en el núcleo porque su peso es 1 y es el isótopo, digamos, más común del hidrógeno. Cuando este átomo de hidrógeno pierde el único electrón que tiene, entonces se convierte sencillamente en un núcleo con un protón de carga positiva. Y eso es lo que nosotros llamamos iones H+. Hablar de un átomo de hidrógeno que perdió su electrón es lo mismo que hablar de un protón, un núcleo con un protón. Por eso a los ácidos entonces también los conocemos como donadores de protones o de iones H+, porque cuando se disocian en el agua liberan protones. Para el caso de una base, previamente en una definición de Arrhenius se consideraba una base como cualquier sustancia que donara iones hidroxilo, que también se definen como iones OH-. Esa definición de una base como una sustancia que aporta iones hidroxilo a una solución, digamos en forma similar a como un ácido se consideran los que donan protones a una solución, en el caso de la base es una definición que ya no es tan popular porque se ha encontrado que hay sustancias que no necesariamente tienen que donar hidroxilos a una solución y aún así se comportan como una base. Entonces en la definición de Bronsted-Lowry se considera una base como cualquier sustancia que acepta, es decir, que reacciona con protones. Y básicamente entonces es una sustancia que debe tener un par de electrones libre o no enlazante para que cuando se disocie en el agua reaccione con esos protones que hay en la solución. Más adelante vamos a ampliar este concepto. Vamos a tener en los textos, muchas veces van a mencionar a un ácido y a su base conjugada. Entonces, para que esto quede claro, la base conjugada de un ácido es la especie que se forma después de que el ácido donó un protón. Y de forma análoga, el ácido conjugado de una base es la especie que se forma cuando una base acepta un protón. Un ácido y una base conjugada tienen la misma fórmula molecular, con la diferencia de que el ácido tiene un hidrógeno adicional en su fórmula química. Eso lo podemos explicar fácilmente acá con esta primera ecuación que tenemos aquí. El ácido clorhídrico, que ya hemos trabajado en varias oportunidades, cuando está en un medio acuoso, es decir, en el agua, él se disocia o se ioniza y forma protones y iones de cloro de carga negativa. Por eso lo llamamos un ácido, porque aporta protones a la solución. Esta otra parte que queda de carga negativa, el cloro con carga negativa, es lo que nosotros llamaríamos en este caso la base conjugada de este ácido. Y a su vez, si él es la base, podríamos llamarlo a él el ácido
conjugado. Miremos que tienen la misma fórmula, la diferencia es que el ácido tiene el hidrógeno. En el caso del ácido sulfúrico que tenemos aquí abajo, también podemos ver que él se separa formando protones y el ion sulfato de carga -2. Entonces este ion sulfato sería la base conjugada de este ácido. Y en este caso es muy importante anotar algo, y es que para balancear esta ecuación, miremos que en este caso hay 2 hidrógenos a la izquierda, pero solo hay un hidrógeno a la derecha. Entonces debemos decir que hay 2 protones liberados por cada molécula de ácido que se disocia, y así la ecuación queda balanceada, y los 2 protones, cada uno con carga positiva, compensan este -2 del ion sulfato. El ácido nítrico, es este que tenemos aquí, es otro ácido fuerte que se disocia para generar protones y NO3 con carga negativa. Este NO3- es entonces la base conjugada de este ácido, o si esta es la base, podemos decir que este es el ácido conjugado. Estos ácidos suelen ser, digamos, de los ácidos fuertes, son bastante comunes en el laboratorio de química. En rojo tengo las bases. Una base, por ejemplo, es el hidróxido de sodio, que también lo conocemos ya. Cuando un hidróxido de sodio se disocia en agua, se separa en Na+ protones y OH-. Este sería un anión. Este anión OH lo conocemos como hidroxilo y tiene carga negativa. En este caso, en todas estas que están acá, podemos ver que al reaccionar las bases liberan hidroxilos, y de ahí provenía, digamos, la anterior definición de la base como una generadora de hidroxilos. Pero recordemos que ahora las bases se definen más como aquellas que les gusta reaccionar con los ácidos, con los protones que liberan los ácidos en el agua. Otra de las bases es el hidróxido de calcio, CaOH2. Cuando se disocia, queda un calcio con 2 cargas positivas y hidroxilos, pero nuevamente acá vemos que hay 2 oxígenos y 2 hidrógenos, y a la derecha solo tenemos uno. Entonces podemos decir que debemos poner un 2 para el balanceo. Recordemos que nunca alteramos los coeficientes que van de subíndices. Cada uno de estas moléculas que se disocia me liberan 2 iones hidroxilo. Esta, que es el KOH o hidróxido de potasio, también se disocia para generar K+ e hidroxilos, OH-. Entonces acá tenemos una forma de ver cómo una sustancia se puede comportar como un ácido al liberar protones, en este caso como bases. En el caso del agua, nosotros podemos también ver la reacción de una manera diferente. Aquí arriba, como la acabábamos de mencionar para el ácido clorhídrico, que es el primero de ellos, lo podemos visualizar como ácido que se separa en protones y cloros negativos. No obstante, en la realidad lo que ocurre es más parecido a lo que tenemos en esta ecuación que está aquí abajo en azul. Aquí está repetida la ecuación del ácido clorhídrico, y acá en azul tenemos una ecuación en donde tenemos ese ácido reaccionando con agua. Cuando el ácido reacciona con el agua, dice que se genera H3O+, este ion se llama el ion hidronio, ¿sí? Como está descrito aquí, hidronio, y Cl-. Ambas son indiferentemente presentadas en los textos, pero esta que está en azul es más parecido a lo que ocurre en la realidad. Regresando un poco a nuestro tema previo de estructuras de Lewis, recordemos que el HCl es una molécula en donde tenemos un hidrógeno unido a un cloro, y si recordamos un poco más, ese cloro tiene 6 electrones sin enlazar porque pertenece al grupo 7,
uno lo comparte, los otros 6 están acá libres. Si recordamos nuestra molécula de agua, ella tiene 2 pares de electrones libres y está unida con 2 hidrógenos. Cuando tenemos estas dos sustancias, digamos, reaccionando en una solución, lo que va a suceder es que este hidrógeno va a verse atraído por un par de electrones del oxígeno y va a suceder lo siguiente: el hidrógeno va a quedar enlazado con ese oxígeno. Este par de electrones van a conformar el enlace, esos dos. Este hidrógeno no se va a traer su electrón, se lo va a dejar al cloro. Y él solito se va a venir y este hidrógeno lo va a traer con este par de electrones libres que estoy mostrando a la izquierda. A ese oxígeno le va a quedar ese par de electrones que estaba a su derecha y los otros que estaban conformando la molécula de agua. Espero quede claro entonces que este par atraen este hidrógeno y formamos este enlace. Este par queda libre y el cloro va a quedar con sus 6 electrones y estos dos del enlace, él se va a quedar con todos. Entonces va a quedar con una carga negativa porque él tiene 7 y se está ganando el que el hidrógeno le está dejando, que sería 8. Quedará como Cl-. A ver, escribámoslo mejor para que se entienda que es un cloro menos. En realidad lo que está sucediendo es que este hidrógeno del ácido, al reaccionar con el agua, me forma esto que tenemos acá como 3 hidrógenos con un oxígeno. Y como el hidrógeno vino con carga positiva porque es un protón, entonces se forma lo que llamamos el ion hidronio más, y el cloro queda con carga negativa. Entonces esta es la forma de verlo en estructuras de Lewis. Independientemente de cómo lo veamos, H más o H3 o más, estamos haciendo referencia a la misma situación. En el caso de hablar de los cálculos de pH, más adelante yo voy a emplear más esta forma de los protones, pero siempre es bueno tener en cuenta que en realidad lo más similar a lo que ocurre en las soluciones es que se genere este ion hidronio. Acá tenemos una lista de los ácidos más fuertes y de las bases fuertes que son más comunes. Dentro de los ácidos fuertes más comunes tenemos el ácido clorhídrico, el nítrico, este tiene bromo, hidrógeno con bromo, este tiene yodo, este es el ácido sulfúrico, este es el ácido, en este caso tenemos dos que tienen cloro, el perclórico y el hiperclórico, que son estos dos. En el caso de las bases, las fuertes más comunes son el hidróxido de sodio, el hidróxido de litio, el hidróxido de potasio, y en estos casos el OH va con un subíndice de 2, el hidróxido de calcio, de estroncio y de bario. ¿Por qué decimos que son ácidos y bases fuertes? ¿Cómo los separamos de los ácidos y las bases que no son tan fuertes? La característica especial que tienen los ácidos y las bases fuertes, ellos dos, todos dos, es que se disocian completamente en el agua, a diferencia de los ácidos y las bases débiles. ¿Cómo así? Si yo tengo un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico que tenemos acá, cuando el ácido clorhídrico se disocia con el agua, todo el ácido se separa en esta forma, totalmente, es decir, la reacción va completamente hacia la derecha. En los ácidos y las bases débiles, esta reacción no procede en un 100% hacia la derecha. Hay una parte del ácido que se va a disociar
pero hay una parte del ácido que se va a quedar aquí a la izquierda como ácido y no se va a separar o a disociar. Esos ácidos y bases débiles los vamos a trabajar más adelante. Por ahora entonces todos estos que llamamos fuertes son los que se disocian completamente en una solución acuosa, se separan 100%. El agua es una sustancia muy especial y se considera una sustancia anfótera. ¿Qué significa anfótera? Anfóteros son los compuestos que se comportan a la vez como un ácido y como una base. Tienen las propiedades de comportarse de las dos maneras. Si observamos el agua, podemos pensar que el agua se disocia en H+ y OH-, es decir, es capaz de producir protones, lo que la convierte en un ácido, pero también es capaz de producir hidroxilos, lo que la convierte en una base, o que esto capte protones, que es la definición de Bronsted-Lowry. En la otra forma, hablando del ion hidronio, podemos decir que una molécula de agua, al reaccionar con otra molécula de agua, puede formar un H3 o más, un hidrógeno de esta viene para esta, el ion hidronio, y a esta que le quitamos el hidrógeno quedaría OH con una carga negativa. Entonces lo veamos de esta manera o de esta manera, es obvio que el agua se puede comportar como un ácido o como una base. Y para esta reacción del agua tenemos una constante que se llama Kw. Kw se define como el producto iónico del agua y es una constante. Cambia solamente con la temperatura. Para calcular el producto iónico del agua, lo que se hace sencillamente es determinar las concentraciones de estas dos sustancias. Entonces, cuando veamos estos corchetes, de ahora en adelante los vamos a trabajar muchísimo, significan concentración molar. Tener el hidrógeno, los protones dentro de este corchete, lo que estamos hablando es cuántos protones en moles por litro hay en la solución, porque recordemos que concentración molar es moles sobre litro. Y el hidroxilo lo mismo, cuántos hidroxilos, cuántas moles por litro es lo que significan estos corchetes. El producto iónico del agua entonces es la concentración de los protones multiplicada por la concentración de los hidroxilos y es equivalente a 1 por 10 a la menos 14 a una temperatura de 25 grados centígrados. Para nosotros esto va a ser una constante. Aunque en la solución, pensemos en una solución acuosa, aunque además del agua hayan otras sustancias disueltas, vamos a asumir siempre que esta multiplicación de protones por hidroxilos es igual al producto iónico del agua. Entonces va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Y este va a ser el punto de partida para el cálculo de lo que enseguida vamos a llamar el pH de una solución. Resulta que los protones y en los hidroxilos también en una solución acuosa suelen estar en unas concentraciones muy bajitas. Muy bajitas me refiero a números que usamos con notación científica. Por ejemplo, 5 por 10 a la menos 6, a la menos 7. Como son números tan pequeños, entonces se utiliza más que hablar de molaridad para la concentración de los protones. Se utiliza algo que se llama el pH o el potencial de hidrógeno o de protones en una solución. La definición de pH está dada por la fórmula que está aquí y es el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de los protones. Recordemos que estos corchetes son concentración molar. Entonces es el logaritmo negativo en base 10. Recordemos que cuando el logaritmo aquí no nos expresa ninguna base, asumimos base 10 de la concentración de los protones. Es necesario tener un poco frescas las nociones de qué es un logaritmo.
Para aquellos que no, entonces recordemos lo que significa el logaritmo en base a de x igual a y. Cuando nos dicen esta expresión, nos dicen logaritmo en base a de x, lo que nos están pidiendo en realidad, o lo que es este y, es un exponente. Esto es la forma logarítmica. En la forma exponencial diríamos que hay una base que es a, que cuando yo la elevo a este valor de y, obtengo este valor de x. Cuando nos piden un logaritmo, que es esto, lo que nos están pidiendo es ese exponente al que yo tengo que elevar mi base para que me dé el valor x al que le estoy sacando el logaritmo. Entonces, logaritmo en base a de x igual a y es lo mismo que decir que la base a la y es igual a x. Un logaritmo es un exponente, eso es lo importante de recordar aquí. Así como se define el pH, también existe la definición del potencial de los hidroxilos, o lo que se conoce como pOH, y es equivalente. El pOH será el logaritmo negativo de la concentración de los hidroxilos. Ahora bien, ¿cuánto vale el pH para una solución ácida, básica o neutra? Entonces vamos a entrar a definir ese tipo de soluciones. Existen esas tres posibilidades. Una solución ácida es aquella en donde los protones en su concentración le ganan a los hidroxilos. Hay más protones que hidroxilos en la solución. Una solución básica es donde los protones pierden con respecto a los hidroxilos. Hay más hidroxilos que protones en la solución. Recordemos que esto significa menor que. Y una solución neutra significa que ambos están en cantidades iguales, ninguno le gana al otro, hay igual cantidad de protones que de hidroxilos. Entonces, ¿cómo será el pH en cada una de esas tres situaciones? Es lo que vamos a determinar a continuación. Primero que todo, vamos a arrancar por la situación en donde tenemos una solución neutra. Dijimos que la solución neutra es en donde ambos hidroxilos y protones están en igual concentración. ¿Cómo podremos saber en ese caso cuánto vale el pH de la solución? Debemos recordar y partir de este producto iónico del agua que acabamos de definir. Dijimos que el producto iónico del agua es una constante y es la multiplicación de la concentración de los protones por la de los hidroxilos, y que vale 1 por 10 a la menos 14. Estamos diciendo que los dos valen lo mismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que sea más sencillo. Vamos a decir que la concentración de los protones es igual a la de los hidroxilos y vamos a llamar eso X. Esta ecuación entonces que tenemos aquí, de que la multiplicación de los dos da esta constante, la voy a poner como que X por X, porque los dos valen lo mismo, es 1 por 10 a la menos 14. Esto, cuando multiplicamos la misma base, se suman los exponentes, decimos x al cuadrado es 1 por 10 a la menos 14. Para obtener x, sacamos raíz a los dos lados. Raíz de x al cuadrado es igual a la raíz de 1 por 10 a la menos 14. Siendo estrictos en términos matemáticos, uno pondría aquí más o menos, pero recordemos que estamos hablando, para nosotros x es una concentración, y una concentración negativa no tiene ningún sentido en nuestro caso. Entonces siempre vamos a tomar aquí el valor positivo. ¿Cuál es la raíz de 1 por 10 a la menos 14? La raíz de x al cuadrado es x, y la raíz de 1 por 10 a la menos 14, sin usar calculadora, es ese número que al multiplicarlo por sí mismo me dé 1 por 10 a la menos 14. Y es 1 por 10 a la menos 7. Porque si multiplico 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7,
el menos 7 de acá y el menos 7 del otro se sumarán y me darán 1 por 10 a la menos 14. Entonces esto es la concentración de los protones. Recordemos que esa era mi X, pero también la de los hidroxilos. Es decir, son iguales y equivalen a 1 por 10 a la menos 7. ¿Cuál será el pH en esa solución? Entonces el pH será igual al logaritmo negativo de los protones por definición. Entonces será el logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 7. Hay dos opciones, una es sacar la calculadora y la otra es usar la definición del logaritmo en base 10. Entonces, ¿cuál es la base? La base es 10, ¿cierto? ¿A cuánto hay que elevar el 10 para que dé 1 por 10 a la menos 7? Habrá que elevarlo a la menos 7. Y a la menos 7, con este menos adelante, eso será igual a 7. Igual si lo hacen con la calculadora van a encontrar que es 7. El pH de una solución neutra entonces es equivalente a 7. Esto es para una solución neutra. Ahora vamos a ver el caso en donde hay una solución ácida o una solución básica y cómo cambiará ese pH. Primero enfoquémonos en una solución ácida, donde dijimos que ganaban los protones en comparación con los hidroxilos, mayor que la concentración de los protones que la de los hidroxilos. En esa situación tendríamos que la concentración de los protones tiene que ser mayor que este valor que encontramos ahora, porque este es el valor cuando los dos son iguales. Si los dos son iguales, la concentración es 1 por 10 a la menos 7. Si él le gana a él, la concentración tendrá que ser mayor. ¿Por qué? Porque recordemos que la multiplicación de los dos tiene que ser una constante. Esto por esto es una constante. Si este sube, este baja. Y si este baja, este sube. Yo estoy diciendo que los protones son mayores, entonces este tendrá que ser menor que 1 por 10 a la menos 7 y este tendrá que ser mayor que 1 por 10 a la menos 7 para poder lograr esa constante. Entonces los protones tendrán que ser mayor que 1 por 10 a la menos 7. Recordemos que la concentración es en moles por litro o molar. ¿Cuál número es mayor que 1 por 10 a la menos 7? Hay infinidad de números. ¿Sí? Yo puedo pensar, por ejemplo, en una concentración de los protones de 1 por 10 a la menos 4 molar. Este número es más grande que este, porque su exponente, miren que este es más negativo que este, ¿cierto? Es decir, este tiene menos ceros a la izquierda que este que está aquí. Esta concentración es más grande que 1 por 10 a la menos 7. En este caso, ¿cuánto valdrá el pH? El pH será igual al logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 4. Cuando hacemos eso en la calculadora o usando la definición del logaritmo, nos da que el pH será igual a 4. O en general, cuando ustedes tengan el logaritmo, acá haya 1 por 10 a la algo, el pH es este algo del exponente con el signo contrario. Está a la menos 4, el pH será 4. Está a la menos 10, el pH será 10. Pero siempre que sea aquí un 1. Si yo tengo aquí un 2, un 3, un 4,5, ya no puedo hacer esto que estoy diciendo de coger el exponente y cambiarle el signo. O simplemente siempre uso la calculadora para estar seguro. Entonces podemos ver
que en una solución ácida hay un pH que es menor que 7. Miren que en este caso dio 4. En general, el pH es menor que 7 en soluciones ácidas. Entonces vamos, es igual a 7 cuando hay una solución neutra, es menor que 7 para soluciones ácidas. Y finalmente para una solución básica podemos hacer lo mismo, podemos pensar en un valor de los protones que sea menor que 1 por 10 a la menos 7. Por ejemplo, ustedes pueden pensar en 1 por 10 a la menos 9 y el pH será 9, o podemos de una vez concluir que el pH es mayor que 7 para soluciones básicas. Menor que 7, ácido. Mayor que 7, básico. Exactamente igual a 7, una solución neutra. Todo a partir de esa definición del logaritmo natural. Esa escala de pH, acá quería traerles un bosquejo de cómo hay diferentes sustancias y cuál es ese pH que tienen. Que hay una escala detallada, como comparativa, donde ustedes pueden ver que una batería tiene un pH muy bajo, de 0, es ácida. Nuestro estómago produce ácidos para poder digerir la comida, suele tener pHs alrededor de 1. Un limón, su pH es 2, es una sustancia ácida. El vinagre puede tener un pH alrededor de 3. El tomate también es una sustancia ácida. El café y la leche están por debajo de 7. El agua, cuando está en estado puro, lo llamamos agua destilada, tiene un pH neutro totalmente. La sangre, en nuestro caso la sangre humana, tiene que estar en un pH alrededor de 7,35 y 7,45. Es un rango muy estrecho para que el cuerpo humano funcione correctamente. Si nuestra sangre se sale de ese rango de pH de 7,35 a 7,45, tenemos serios problemas orgánicos y podemos morir. Entonces es un rango de pH muy estrecho para trabajar, es ligeramente básica o alcalina, también se utiliza ese término. Esto es soda cáustica, ¿cierto? Esto es cuando tomamos antiácidos para combatir la acidez del estómago, tenemos un pH alrededor de 10. Una solución de amoníaco, el jabón con el que nos lavamos las manos suele ser una sustancia básica. Bleach significa límpido, ¿cierto? O blanqueador, es una sustancia todavía más básica. Y cuando usamos sustancias para destaquear, por ejemplo, en las tuberías de la cocina, se usan todavía unas sustancias más básicas para disolver todo lo que se encuentra en esas tuberías y destaponarlas. Entonces tenemos una escala del 0 al 14 donde ustedes ya tienen una idea de cuál es el pH en diferentes sustancias o comidas que trabajamos en el día a día.